Hola, voy a comentaros en esta clase un poco la evolución histórica de nuestro planeta, eh, tanto geológica como de los seres vivos. Correspondería a la segunda parte del tema 9, que ya vimos un poco el tiempo geológico en el vídeo anterior. Bien, nos quedábamos en el último vídeo comentando la escala de tiempo geológico, ¿vale? Decíamos que dividíamos el tiempo geológico en dos grandes periodos de tiempo que le llamábamos eones, que estaría el precámbrico, dentro del cual podríamos hacer una subdivisión de tres eones, el ádico, arcaico y proterozoico, ahora lo vemos. Luego, dentro de los eones, los dividíamos en eras y las eras en periodos, ¿vale? Luego había divisiones más pequeñas que no vamos a entrar en ellas. Vamos a ir dando un poquito un repaso a la evolución geológica de nuestro planeta. Bien, empezamos por el precámbrico. Ya os comentaba en el vídeo anterior que aunque en la escala de tiempo geológico el precámbrico se ve siempre como una parte pequeñita, abarca casi el 90%, como vemos aquí, de la historia de nuestro planeta, ¿no? Aproximadamente unos 4.000 millones de años, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos bastante poca información de este periodo, y sobre todo de las partes más antiguas, de los tiempos más remotos. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos información vamos a encontrar. El precámbrico se divide en tres eones. El ádico, que sería el eón que constituye la formación de nuestro planeta, los primeros cientos de millones de años. Luego estaría el arcaico y, por último, el proterozoico. Vamos a ir comentando cada uno de estos eones por separado. Bien, el eón ádico es el eón de constitución de nuestro planeta, realmente, ¿vale? Se produce, dentro de este eón, pues se produce el origen de la Tierra como un cuerpo, como un planeta orbitando alrededor del Sol. Se diferencian las primeras capas en esa Tierra inicial fundida por el impacto de grandes planetoides. Los materiales más pesados, más densos, se hundirían hacia el centro, formarían el núcleo y quedaría una parte más externa que sería el manto. La corteza todavía no estaría constituida, ¿vale? Durante este periodo, además, el impacto de un enorme planetoide sobre nuestro planeta produciría pues, el desgajamiento de una parte de la masa de la Tierra que quedaría atrapada gravitacionalmente a nuestro planeta, formando pues, lo que es nuestro satélite, la Luna. También se formaría una primitiva atmósfera de tipo reductora, sin oxígeno, con mucho metano, con mucho CO2, etc. Y empezarían ya a formarse, a medida que el planeta se va enfriando en la última etapa de este eón eádico, pues se iría formando los primitivos océanos a partir de las precipitaciones del vapor de agua que había en la atmósfera, ¿eh? Inicialmente, una característica de estos océanos serían dulces, porque ya sabemos que la salinidad del agua de los océanos es debido al arrastre de sales desde los continentes hacia los océanos a lo largo de millones de años de evolución del planeta. De este periodo tenemos muy poca información. Realmente solo se han encontrado rocas de este eón ádico en 3 lugares del planeta. En algunas zonas de Canadá, en Australia, vemos los circones, que son unos minerales en algunas zonas de Australia y bueno, en otra zona de Canadá, en la zona de Quebec. Serían los 3 lugares donde se han encontrado estos materiales de ion ádico. Posteriormente pasaríamos a lo que sería el arcaico, donde ya tenemos constituido el planeta. La atmósfera inicialmente, ya digo, estaría formada sobre todo pues por CO2, amoníaco, metano, nitrógeno. Apenas no habría oxígeno, porque el oxígeno es debido a la actividad fotosintética de organismos. Ya la hidrosfera se va constituyendo también,
y empiezan a aparecer también los primeros continentes, ¿vale? Los primeros embriones de continentes irían apareciendo ya en esto y comenzarían algunos movimientos de placas. Parece ser que pudo haber un primer supercontinente en este periodo arcaico, Albarán, aunque no está del todo claro su constitución. ¿Vale? Las rocas arcaicas también se han encontrado en pocos lugares del planeta, en algunos más que en las ádicas, pero pues sobre todo donde tenemos los escudos de rocas más antiguos, en zonas de Canadá, zonas de Australia, de Groenlandia y de Sudáfrica principalmente. Un aspecto fundamental de este periodo arcaico es que aparece la vida en nuestro planeta, ¿vale? Empiezan a aparecer los primeros organismos de tipo lógicamente unicelulares, procariotas, de tipo serían similares a las arcobacterias actuales, que están adaptadas a vivir en condiciones muy extremas. Serían lógicamente fermentadoras, no harían la respiración celular porque entre otras cosas no habría oxígeno en esos primeros momentos, ¿no? Con el tiempo irían apareciendo, a partir de esos primeros organismos procariotas, pues irían apareciendo los primeros cianobacterias y organismos fotosintéticos que empezarían a liberar oxígeno en esa actividad fotosintética al agua de los océanos. La vida, lógicamente, se va a desarrollar inicialmente en los océanos del planeta, esos océanos cálidos. Muy importantes son la presencia de fósiles de este periodo de estromatolitos. Los estromatolitos son unas formaciones rocosas formadas por capas de algas y precipitado mineral que se va acumulando día a día en ciertas zonas. Hoy incluso actualmente en algunas zonas de Australia pues podemos encontrar estromatolitos actuales en esas zonas de la costa occidental de Australia. Aquí vemos fósiles de estromatolitos y son pues probablemente los fósiles más antiguos que encontramos de organismos vivos en nuestro planeta. Además, ya nos indica estos estromatolitos, esa presencia de bacterias algas nos indicaría ya también una actividad fotosintética, ¿vale? El último eón precámbrico sería el proterozoico. El proterozoico ya tenemos algunos datos más. Sabemos que desde el punto de vista geológico, durante eso aproximadamente 2.000 millones de años que dura, que es una barbaridad, casi la mitad de la historia de nuestro planeta, pues ya hubo movimientos de placas, ya se constituyó una corteza claramente definida y durante este eón se formarían dos supercontinentes. Un primer supercontinente sería Rodinia, ¿vale? Hace aproximadamente unos 1.100 millones de años, lo vemos aquí en la figura de la izquierda. Posteriormente se fragmentaría en diferentes porciones continentales, se irían moviendo hasta que hace unos 545 millones de años se volvería a formar otro gran supercontinente que sería Panotia. Este supercontinente Panotia daría ya fin a lo que sería el eón proterozoico y pasaríamos ya al paleozoico, que vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista climático, este periodo proterozoico se caracterizó porque en él se produjeron algunos periodos muy fríos. Las mayores glaciaciones que ha habido en la historia de nuestro planeta pues se produjeron en estos 2.000 millones de años, que es un periodo de tiempo enorme. De hecho, una de esas glaciaciones pues se le conoce como la Tierra Blanca, donde pues prácticamente todo el planeta queda cubierto por hielo. Desde el punto de vista biológico, pues sigue produciéndose la evolución, se va pasando a medida que van apareciendo cada vez más organismos fotosintéticos, ese oxígeno que van liberando, pues va haciendo que en primero se vayan cargando los océanos en oxígeno. Ese oxígeno, antes de pasar a la atmósfera, primero reaccionaría con hierro que estaría en gran abundancia en los océanos. El hierro tiene una enorme afinidad por el oxígeno y se formarían unos
inmensos depósitos de hierro bandeado en los fondos oceánicos, que son los principales yacimientos de hierro que tenemos en la actualidad. Cuando ya prácticamente no queda hierro con el que reaccionar en los océanos, pues el oxígeno liberado por organismos fotosintéticos, como ejemplo las algas que forman estromatolitos, pues pasaría a la atmósfera y empieza a ir produciéndose la transición de la atmósfera reductora inicial a una atmósfera de tipo oxidante. Al final de este proterozoico empiezan a aparecer algunos organismos que probablemente sean los primeros organismos pluricelulares, por lo menos que se hayan encontrado en el registro fósil. Es lo que se le llama la fauna de Ediacara. Recibe ese nombre por la región de Ediacara, en una zona de Australia, donde se localizaron estos fósiles de estos organismos, ¿no? Incluso hay algunos científicos que piensan que son organismos unicelulares gigantes, pero todo apunta a que serían los primeros organismos pluricelulares del planeta. Tiene un papel fundamental. Bien, hace aproximadamente unos 540 millones de años se produce una transición al lo que llamamos el Fanerozoico. A partir de ahí empezamos a encontrar en el registro fósil una cantidad de fósiles de organismos de todo tipo enorme. Aparecen los organismos con caparazón y con concha, que van a tener gran capacidad para fosilizar, y por lo tanto vamos a encontrar ya una abundancia de fósiles enorme a partir de ese momento. Establecemos lo que se llama el eón fanerozoico, que sería pues aproximadamente los últimos 540 millones de años de la historia del planeta. Este eón fanerozoico lo subdividimos en 3 eras. El paleozoico, la más extensa, de esos 500 millones de años, casi 300 son ocupados por el paleozoico, lo que antiguamente se llamaba la era primaria. Luego, el mesozoico, lo que antiguamente se conocía como la era secundaria, pues serían casi otros 200 millones de años de la historia del planeta. Y luego, por último, tendríamos el Cenozoico. El Cenozoico corresponde con lo que se llamaba la era terciaria y cuaternaria anteriormente. Ahora, el terciario, pues, me habla de terciario, se habla de paleógeno y neógeno, y finalmente tendríamos el cuaternario. Ahora iremos hablando de cada uno de esos periodos. Empezamos, bueno, antes de empezar por el paleozoico, tengo aquí una imagen donde vemos este eón fanerozoico, pues dividido entre esas 3 grandes eras. El paleozoico se subdivide en 6 periodos, en 6 periodos. Luego tendremos el mesozoico subdividido en tres periodos y finalmente el cenozoico. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Bien, el paleozoico. Ya digo, de más antiguo a más moderno, hablamos de cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Carbonífero es el periodo más extenso. Si acordáis, a todo lo anterior al fanerozoico le hemos llamado el precámbrico. Por ello, ¿por qué se le llama precámbrico? Pues porque al primer periodo del paleozoico le vamos a llamar el cámbrico y todo lo anterior a ese periodo cámbrico pues va a ser el precámbrico. En este cámbrico se produce una explosión de vida tremenda. Nos aparece en el registro fósil de pronto en las rocas de esa edad nos aparecen multitud de organismos de todo tipo, casi todos los filum que hay en la actualidad ya están presentes en ese momento. Lógicamente en los océanos. Durante el Paleozoico se va a producir la evolución de los vertebrados. Primero van a aparecer los peces en los océanos, luego se va a producir además el salto de la vida a tierra firme. Cuando ya hay una capa de ozono suficientemente desarrollada, pues permite que algunos organismos vayan saliendo del agua y colonizando los continentes. Esa capa de ozono protege de la radiación ultravioleta, ya hay oxígeno suficiente, además, y los primeros organismos van a ser plantas. Esas plantas irán evolucionando desde plantas tipo mucos a plantas de tipo helecho que van a formar enormes bosques, sobre todo en la parte, en los últimos periodos del Paleozoico, carbonífero, pérmico.
los vertebrados van a dar el salto a tierra firme y van a aparecer los primeros anfibios. De esos anfibios irán posteriormente apareciendo los primeros reptiles, ¿vale? E incluso ya pues, en la transición con el Mesozoico pues probablemente empiecen a aparecer los primeros mamíferos por ahí. Desde el punto de vista geológico, pues lo más interesante del Paleozoico es que hay dos grandes orogenias. Acordaros que habíamos terminado el Precámbrico con un gran supercontinente que era Panonia. Ese supercontinente se va a fragmentar, esos fragmentos se van a ir desplazando, movimientos tectónicos a lo largo de todo el Paleozoico, y al final del Paleozoico se va a formar un nuevo supercontinente que es el que todos habéis oído siempre hablar, que es el Pangea. Pangea que luego, a principios de la era mesozoica, pues se va a ir fragmentando y todavía seguimos en esa fragmentación y desplazamiento de los fragmentos de ese Pangea. Durante los movimientos de las masas continentales derivadas de la fragmentación de Panonia, se van a producir dos orogenias, la caledoniana en el Ordovícico. Al principio, acordaros que el Ordovícico, lo hemos visto antes, pues estaríamos al principio del Paleozoico, y en las partes ya media final del Paleozoico se produciría una nueva orogenia, un nuevo periodo de elevación de cordilleras montañosas que sería la llamada Hercínica o Varisca. Aquí vemos, por ejemplo, en Europa, pues de la orogenia, como la orogenia hercínica, que estaría en azul y verde, pues morado. Aquí en España, en la península ibérica, prácticamente solamente el sureste de la península ibérica estaría afectada por ella, pero sí que la orogenia hercínica o varisca, que serían los materiales de color amarillo, pues habría constituido pues, todo lo que es la meseta y las sierras más antiguas como Sierra Morena, Montes de Toledo, etc. El sistema central en España. Bien, climatológicamente hay dos grandes crisis climáticas a lo largo de esta era, en el Ordovícico y luego otra entre el Carbonífero y el Pérmico, dos grandes glaciaciones. El resto del tiempo, por ejemplo, en el Carbonífero, pues condiciones húmedas, templadas, que favorecieron pues bosques de tipo tropical, aunque ahora veremos que las plantas eran de tipo pteridofitas, eran helechos, todavía no han aparecido las angiospermas, ni las gimnospermas en esta era. Desde el punto de vista biológico, pues ya he comentado antes que empezamos con una explosión de vida enorme, la explosión cámbrica, donde ya digo prácticamente todos los filum de invertebrados marinos que conocemos hoy ya están ahí presentes y muchos de ellos se extinguen al final. Y terminamos el Paleozoico, lo comenzamos con una explosión de vida y lo terminamos con la mayor extinción de seres vivos que ha habido en la historia del planeta. Prácticamente el 90% de todas las especies de seres vivos que había hasta ese momento, al final del Pérmico, desaparece en esa gran extinción. Algunos organismos que habrían sido extremadamente abundantes en los océanos primitivos del Paleozoico, como los trilobites, por ejemplo, desaparecen completamente, los grastolites, etc. Algunos perviven hasta hoy, como los corales, de otros tipos de medusas. Aquí vemos algunos de los acontecimientos principales. Ya lo he comentado antes, aparecen los organismos provistos de caparazón en el océano, lo que facilita su fosilización. Se produce el salto a los continentes de vida, primero las plantas, luego insectos, invertebrados y finalmente pues vertebrados, primero los anfibios y posteriormente los reptiles, a partir de ellos. Y terminaríamos este periodo con una enorme extinción, la mayor que ha habido, por lo menos que haya registro de la historia del planeta, que sería la extinción pérmica. Las causas de esa extinción no están del todo claras. Probablemente hubo una actividad volcánica extremadamente intensa, como nunca ha habido en la historia del planeta.
Se especula también con que pudo haber un impacto de un gran meteorito, como pasó luego a finales del Mesozoico. La formación del supercontinente Pangea pues produciría un clima muy severo en el planeta. Probablemente pues varias de esas circunstancias pues concurrirían. Aquí vemos algunos de los organismos vertebrados típicos del Paleozoico, los peces, que van a poblar los mares. Algunos de esos peces van a ir dando el salto a tierra firme y van a producir los primeros anfibios. De estos anfibios van a evolucionar los reptiles en tierra firme, aunque algunos de ellos luego pasen al agua. Los insectos van a poblar los continentes siguiendo la vegetación, y en un primer momento se obtienen formas gigantescas. Hay libélulas de más de 1,5 metros de tamaño, cucarachas gigantes, es decir, los insectos tienden al gigantismo inicialmente, aunque luego pues van reduciendo el tamaño. Los bosques de este Paleozoico van a ser de tipo helechos, helechos gigantes en forma de árboles, que van a constituir bosques enormes. Producto de esos enormes bosques, pues se van a formar algunos de los depósitos de carbón más importantes que tenemos en la actualidad y que seguimos explotando. De ahí ese nombre de carbonífero, ese periodo donde tenemos esos inmensos bosques cubriendo una gran parte del planeta. Aquí vemos pues esos bosques de tipo helecho, de tipo pteridofitas. Todavía no hay plantas con semillas, plantas con flores. ¿Cuáles son los fósiles más característicos de este periodo? Pues tendríamos, ya digo, fósiles guías típicos son los trilobites. Habría centenares de especies diferentes de trilobites. Los grastolites, que parecen como marcas de escritura, eran organismos marinos también que se extinguen al final del Paleozoico. Por ejemplo, algunos tipos de corales muy característicos, como estas calceolas. Y en tierra firme los fósiles más característicos son los fósiles de plantas, de helechos. Bien, pasamos al Mesozoico. El Mesozoico empieza hace unos 250 millones de años y finaliza con otra extinción enorme. Empieza con esa extinción que se ha producido a finales del Pérmico y finaliza con otra extinción, la que se llama extinción KT o finicretácica, la famosa extinción que todos habéis oído hablar de ella, del impacto de un enorme meteorito que acaba entre otras pues con los dinosaurios, con una parte importante de las especies vivas que había hasta ese momento. Se va a subdividir el Mesozoico en 3 grandes periodos: Triásico, el más antiguo, Jurásico y Cretácico, que sería el más reciente. El periodo Triásico, pues a esa extinción masiva, siempre que hay una extinción masiva de organismos, luego le sobreviene un gran auge de especies, de seres vivos, debido a que quedan muchísimos nichos ecológicos. Entonces los supervivientes van a encontrar una gran cantidad de ecosistemas, de nicho ecológico en el que expandirse y evolucionar. El Mesozoico es la era de los reptiles. Los grandes dominadores de esta era van a ser los reptiles, sobre todo un grupo de reptiles que son los dinosaurios. Van a aparecer al finales del Paleozoico y que se van a extender por todos los ecosistemas terrestres, continentales, oceánicos, hasta voladores. Van a aparecer, otro hecho importante, van a aparecer los primeros mamíferos, de tipo marsupial, y a partir de una rama de dinosaurios van a aparecer las primeras aves también. En cuanto a la vegetación, van a aparecer las primeras plantas con flor. Primero van a aparecer las gimnospermas, de tipo conífera, y finalmente pues van a aparecer las plantas ya angiospermas, que van a ser las grandes dominadoras durante la era siguiente, el Cenozoico. Geológicamente, la característica más relevante del Mesozoico es la fragmentación de Pangea, que se había formado a finales del Paleozoico en el Pérmico. Se fractura y esos fragmentos, inicialmente 2 grandes fragmentos, uno al norte, que sería la Eurasia, y uno al sur, Gondwana, pues se siguen fragmentando a su vez en porciones más pequeñas, que van a ir constituyendo pues los embriones de los continentes que conocemos actualmente. Se van a ir desplazando. No va a haber orogenias durante el Mesozoico, aunque sí se van a formar algunas cadenas montañosas como las Rocosas y los Andes.
debido a del desplazamiento de Sudamérica y Norteamérica hacia el este, hacia el oeste, y la colisión con la placa de Nazca y con la placa pacífica. En cuanto al clima, pues no hubo grandes glaciaciones durante el Mesozoico. Fue un clima bastante más cálido que en la actualidad, un clima bastante tropical. De hecho, pues parece ser que durante la mayor parte del Mesozoico no había casquetes de hielo en los polos, y había un clima pues bastante cálido. Biológicamente, ya lo he comentado antes, aparecen las plantas espermatofitas, primero la gimnosperma y luego la angiosperma, las flores verdaderas. Los grandes dominadores son los reptiles, por eso se les llama también la era de los reptiles al Mesozoico, y de entre ellos destacan los dinosaurios. Van a aparecer los primeros mamíferos, las primeras aves, y finalizamos el Mesozoico con otra de las grandes extinciones de seres vivos de la historia del planeta, lo que se le llama la extinción del final del Cretácico, o extinción del límite Cate, donde desaparecen no tantos especies como en la Paleozoica, pero también muchas. El 70% aproximadamente de la biodiversidad del planeta se extingue. Organismos que habían dominado los océanos como los ammonites, o que habían dominado los continentes como los dinosaurios, pues desaparecen. Esta extinción sí parece claro que se debió al impacto de un gran meteorito en la zona del Golfo de México, en la zona península del Yucatán, y pues todas las consecuencias del impacto de ese meteorito, cambio climático, etcétera, pues desencadenarían esa extinción masiva de seres vivos. Aquí vemos algunas imágenes de cómo podía ser el periodo. Ya aparecen, aquí vemos árboles ya de tipo conífera, aunque también sigue habiendo lechos gigantes. Los dinosaurios, los grandes dominadores, voladores en tierra, herbívoros, carnívoros, gigantes, pequeños. Aparecen los primeros mamíferos de tipo pequeñito como musarañas, y a partir de una rama de dinosaurios van a evolucionar las primeras aves, como el Archaeopteryx, el famoso fósil. Son esos fósiles, pues aparecen ahí organismos que son mitad reptil, mitad ave, tienen plumas, tienen pico, tienen cola, pero con plumas, pero siguen teniendo garras en las alas, siguen teniendo dientes en el pico. En los océanos, pues los grandes dominadores son invertebrados del tipo, si en el Paleozoico eran los trilobites, pues aquí van a ser los ammonites, los grandes dominadores. Se encuentran miles de especies diferentes en el registro fósil de ammonites. Otro organismo muy característico también son los belemnites. Era una especie de calamar, pero que la parte blanda, al morir el organismo, desaparecen, y lo que nos queda pues es el caparazón interno que tenían esos calamares, el que fosiliza y forma estos fósiles en forma de flecha, que serían los belemnites. En los océanos también hay, pues ya digo, los dinosaurios, hay montones de tipos acuáticos, por ejemplo el ictiosaurio. Y ya digo, pues finalizaría esta era pues con ese impacto del gran asteroide que provocaría pues, un cataclismo a nivel planetario y esa extinción masiva de seres vivos. Bien, la última era sería el Cenozoico, que lo vamos a subdividir en 3 periodos: paleógeno, neógeno y el cuaternario. Cuaternario incluye muy poquito de la historia de nuestro planeta, ahora lo veremos. Corresponde realmente el paleógeno y el neógeno en lo que pues se solía llamar el terciario, ¿vale? De hecho, pues yo lo voy a anotar aquí, ¿vale? Como terciario serían pues esos 2 periodos, paleógeno y neógeno, ¿vale? Geológicamente, pues continúa la separación de los fragmentos de Pangea, se van desplazando, ya se ha abierto el océano Atlántico completamente, tanto en el norte como en el sur. Se había empezado a abrir en el norte,
en el Mesozoico. Tenemos una constitución de continentes pues bastante parecida a la actual, y a finales de este terciario del Neógeno pues tenemos ya una configuración muy similar a la actual. Consecuencias de estos movimientos se va a producir una gran orogenia, que es la orogenia alpina, que sobre todo va a afectar a Europa y Asia, donde pues va a formar todas estas cadenas montañosas que se van a ir alineando en el límite en lo que era el anterior gran continente de la Eurasia y al sur Gondwana. Tenemos aquí pues, el Rif del norte de África, las cordilleras béticas, los Pirineos, Apeninos, Alpes, Balcanes, los Montes Sagros, el Cáucaso, el Karakorum, la gran cordillera del Himalaya, etc. En cuanto al clima, él se vuelve algo más frío que en el Mesozoico. En la primera parte, en el Paleógeno, debió ser todavía un clima, como pongo aquí, bastante cálido, parecido al Cretácico, pero posteriormente pues, se va produciendo un enfriamiento generalizado. Eso provoca que ya aparezcan casquetes polares en los dos polos, tanto el norte como el sur. Y desde el punto de vista biológico, si al Mesozoico le hemos llamado la era de los reptiles, pues al Cenozoico le vamos a llamar la era de los mamíferos. Son los grandes dominadores. Los mamíferos supervivientes de esa gran extinción de finales del Mesozoico van a encontrar una enorme variedad de nichos ecológicos por ocupar, y van a ir ocupando todos esos nichos ecológicos que han dejado libres, sobre todo los dinosaurios. Se van a extender por todos los ecosistemas, van a poblar los medios acuáticos, ríos, lagos, océanos, va a haber voladores como los murciélagos, etc. En los océanos, pues vamos a tener también, ya han desaparecido los grandes dominadores como los ammonites del Mesozoico, y ahora pues vamos a tener sobre todo un predominio de organismos bivalvos, o los miliblanquios, tipo ostras, etc. Y también muchos gasterópodos, tipo caracolas, etc. También los numulites, que ya hablé en el vídeo anterior, organismos planctónicos, son muy característicos del Cenozoico. Y en cuanto a las plantas, las grandes dominadoras van a ser las plantas con flores, las angiospermas, que van a sustituir esos bosques de helechos del Paleozoico o de coníferas durante la mayor parte del Mesozoico. Ahora van a ser los grandes dominadores en el medio terrestre. Aquí vemos algunas de las formas de mamíferos. Normalmente, cuando una especie tiene una gran evolución, suele tender al gigantismo. Luego, esas formas, esas especies más gigantes, con el tiempo no son demasiado viables y van extinguiéndose y dando paso a formas más pequeñas, especies de dimensiones más pequeñas. Lo hemos visto antes en el Paleozoico con los insectos, que había insectos gigantes. En el Mesozoico con los dinosaurios, los reptiles gigantes. Y ahora, pues van a ser los mamíferos. Y las aves también. Tenemos los mamús, que al lado de ellos los elefantes actuales se quedan en muy poca cosa. Había perezosos gigantes, de tamaños enormes. Había armadillos gigantes. Había ciervos gigantescos, los tigres dientes de sable, que eran enormes, los leones cavernarios, los osos cavernarios, es decir, formas gigantescas. Todas ellas se van a extinguir. Algunas van a llegar a convivir con los seres humanos en los últimos 100.000 años de la evolución de nuestro planeta, y probablemente el ser humano pues intervino en la extinción de algunas de esas formas gigantes como los mamuts, etc. Las aves también tienden al gigantismo. También se expanden muchísimo por todos los continentes, ocupando esos nichos ecológicos que han dejado libres los dinosaurios. Y vemos aquí pues algunas que llegan a tener formas gigantescas. Vemos aquí comparado con un ser humano, pues aves de hasta 4 metros de altura. Algunas de ellas eran enormes depredadores. Pues estaban ocupando el papel de esos grandes depredadores, dinosaurios, grandes depredadores como los tiranosaurios, etcétera, pues serían casi reemplazados pues por algunas de estas aves.
que también se van a extinguir al final. Bien, y el periodo final, el último 1,5 millones, 1.800.000.000 de años de la historia de nuestro planeta, pues lo que le llamamos el Cuaternario, ¿vale? Se caracteriza porque aparecen los antecesores del hombre actual, aparecen los primeros homínidos, ¿vale? Van a empezar a aparecer los Australopithecus, que van a ir evolucionando. Algunos de esos Australopithecus, algunas de esas especies evolucionarán hacia los primeros homos, el Homo habilis, después irá apareciendo el Homo erectus, el Homo ergaster, hasta el Homo neanderthalensis, hasta llegar al Homo sapiens actual. No vamos a entrar en la evolución del hombre, ¿vale? Tampoco nos cae en selectividad y sería un tema muy largo de explicar ahora, ¿vale? Geológicamente, pues en el último 1.800.000 años de la historia de nuestro planeta, pues los continentes ya se configuran con la configuración actual. Climáticamente sí es importante porque se van a suceder 4 grandes periodos glaciares durante estos últimos miles de años de la historia del planeta, ¿no? Es algo que los nombres no tenéis que saberlos, pero reciben los nombres de algunos ríos que son afluentes del Danubio, como el Gunz, Gurz, etc. Esos periodos glaciares van a ir alternando con periodos más cálidos que le vamos a llamar periodos interglaciares. Desde el punto de vista biológico, pues lo más relevante del Cuaternario pues sería pues, la evolución humana hasta llegar al Homo sapiens, el Homo sapiens actual. Pues había otro sapiens que sería el neanderthalensis, que finalmente pues se extingue también. Pues hace entre unos 20.000 años aproximadamente, pues se encuentran los últimos vestigios de neandertales. Y ya he comentado antes que probablemente tanto los neandertales y sobre todo el sapiens sapiens, que es el hombre actual, pues tendrían un papel importante en la extinción de algunas de las formas de gran tamaño de mamíferos como los mamús. Bien, acabo este repaso rápido de la historia geológica del planeta, pues un poco con algunos de los fósiles guías que vamos a utilizar luego en la interpretación de cortes geológicos, ¿vale? Ya os he dicho antes que del precámbrico, proterozoico y tal, pues quizás serían los organismos más característicos, son los estromatolitos, que os he comentado antes. Luego al final del proterozoico esa fauna de Ediacara, esos primeros organismos pluricelulares. Del paleozoico, los trilobites, sin lugar a dudas, son los fósiles guías más característicos. Y en tierra firme los restos de plantas, de lechos. Luego hay algunos como los organismos marinos también, como los grastolites, pero sobre todo los trilobites. En el Mesozoico, los fósiles más característicos van a ser los ammonites. Los ammonites van a ser los grandes dominadores de los océanos. Y en tierra firme, pues los restos de dinosaurios, ¿vale? Los huesos de dinosaurios. Y en el Cenozoico, pues vamos a tener ya muchos gasterópodos, muchos lamelibranquios o bivalvos y también foraminíferos como los numulites, ¿vale? Restos de homínidos, restos de mamíferos, de aves, etc. Y nada más. Con esto acabamos el tema, lo que es la teoría del curso, el tema 8, y ya en los siguientes vídeos lo que iremos viendo serían cortes geológicos, la interpretación de los mismos. Hasta luego.